Bueno, señores, como todos saben, el día de ayer sacaron un update con el cual se modificó la apariencia de todos los enemigos del juego. Así que en este video vamos a ver un pequeño review de todos los cambios que se han hecho y también el antes y el después de cada enemigo. Primeramente empezaremos con las dificultades bajas. Tenemos acá unos cuantos cambios. Aquí tenemos a la dificultad Overkill y el cambio en los soldados SWAT. Aquí el cambio principal es que a los enemigos se les ha quitado la protección de los hombros. Y también se les ha coloreado el casco en una tonalidad un poco más oscura, como pueden ver ahí. Ese ha sido el único cambio que ha habido en estas dificultades. Ahora dificultad Mayhem. Igualmente a los enemigos normales también se les ha quitado la protección de los hombros. Y el camuflaje ahora luce un poco más oscuro que antes, así como también el casco. Ahora en la dificultad Death Sentence, la más alta, tenemos también unos cuantos cambios. Aquí tenemos las unidades normales Seal, que han sufrido un cambio bastante drástico. Ahora vemos de que tiene un casco de color gris y el traje ha pasado de ser negro a tener un color más neutro, digamos. Me parece que antes estaba mejor, pero bueno, habrá que acostumbrarse ahora a esta nueva apariencia. Vemos ahora a las unidades pesadas Seal, que ahora se ven de esta forma. Tienen otro color de armadura. La armadura presenta un color, digamos, marrón claro o casi crema. Y también el casco ahora es completamente gris y con unos cuantos detalles a los costados. Y también las sombreras y rodilleras son completamente negras. Así que también digamos que es un cambio bastante drástico. Así que bueno, no sé cuál será la opinión de ustedes, pero me parece que antes con el traje gris se veían mucho mejor, se veían más peligrosos. Pero bueno, habrá que entonces acostumbrarse a la nueva apariencia de los enemigos Seal. Así que bueno, ahora veamos a los enemigos especiales. Tenemos acá unos cuantos cambios. Aquí vemos al Sniper SWAT, que tiene un traje con menos detalles y el blindaje más oscuro. También el escudo Seal, que ahora tiene casco y el traje de un color más claro. En cuanto a los médicos, el cambio ha sido casi imperceptible, simplemente unas cuantas modificaciones a las texturas del traje. Por ejemplo, en el hombro tenemos el detalle de la Cruz Roja, que tiene ahora otro diseño completamente diferente. En cuanto a los clockers normales, vemos que ahora tiene un traje completamente negro, a comparación de lo que eran antes, que eran, digamos, un camuflaje un poco más claro, más gris. Y también el regreso de los clockers Seal, que ahora se ven de esta forma. Un blindaje completamente negro, a comparación de antes, que era un poco más claro. Y el resto de detalles se conservan con unas pequeñas modificaciones en los hombros, en las correas de los hombros y también en el visor del casco. Vale la pena aclarar de que este enemigo únicamente aparece en la dificultad más alta, Death Sentence. Ahora aquí vemos al Taser normal, que presenta unos cuantos cambios en los brazos. Tiene unos cuantos detalles en color amarillo y también el arma, que está pintada también del mismo color. Y aquí tenemos la gran novedad de este update, el Taser Seal, con el cual se cierra el círculo de los enemigos Seal. Las diferencias con el Taser normal es que se tiene un casco diferente con un visor más grande. Además que la armadura presenta un color menos brillante, digamos un tono más mate. Y además el detalle de los parches con el logo de Seal y las bandas amarillas en los brazos, que son un poco más grandes. Con respecto a los Bulldozers, tenemos acá unos cuantos cambios en los Dozer Seal, unas pequeñas modificaciones en el traje y también en el visor, que ahora es completamente negro. También tenemos unos cuantos cambios en los Dozers especiales. Tenemos por ejemplo el Dozer médico, que tiene ahora un diseño completamente diferente a lo que era antes. Ahora tiene una protección en la espalda que es de color gris y además el casco, que presenta una máscara mucho más grande que antes. Y por último los cambios que hicieron en el Minigun Dozer. Aquí vemos de que la máscara también es mucho más grande que antes, con otro diseño. Y también el traje, el camuflaje, que ahora presenta una tonalidad, digamos, un poco más neutra o más tierra, a comparación de antes, que tenía un color más verdoso. Bueno, unos cuantos comentarios sobre este nuevo update. En realidad es otro típico update completamente innecesario, ¿no? O de relleno que sacaron estos huevones de Overkill Software.
Salvo por el nuevo Taser y el nuevo Cloaker, que están bastante bien diseñados. Creo que por lo demás pudieron haber hecho algo mejor. La nueva apariencia de los Seal me parece que no da la talla, me parece que antes estaba mejor. Aunque esta es una opinión personal, no sé qué opinen ustedes, escriban acá en los comentarios. Según lo que manifiestan, estos cambios obedecen a que quisieron darle una mejor diferenciación a los enemigos para poder identificarlos mejor durante los combates. Bueno, no sé qué tan cierto será esto, porque la verdad durante un combate muy encarnizado lo que hacemos la mayoría es dispararle a todo lo que se mueva. Así que yo creo que estas son huevadas. Y bueno, también otra queja con respecto a los Seal es que el color que eligieron me parece que está demasiado parecido a los Seal normales. Me parece que antes era más fácil diferenciarlos por la máscara que tenían, que era de una calavera. Ahora todos tienen casco. Y ese color tierra, ese color neutro, que la verdad cuesta diferenciar, sobre todo en mapas nocturnos. Pero bueno, afortunadamente para aquellos que quieran disfrutar de los antiguos skins de los enemigos Seal y otros más, hay unos cuantos mods para poder volver a la antigua apariencia de los enemigos. Simplemente hay que descomprimir los mods dentro de la carpeta Mod Overrides y nada más. Así de fácil. Voy a dejarlo aquí también en la descripción para aquellos que quieran probarlo. Pero como dije, esto es completamente opcional. Así que nada, espero que les haya gustado este pequeño video. Y sin más, nos veremos entonces hasta la próxima. Adiós.